Ya para empezar con la presentación. Bien, en la sesión pasada, perdón, básicamente lo que empezamos fue a ver lo referente o el material a la unidad 2, donde como temas principales está la parte de conceptos anatómicos fundamentales, la biomecánica muscular de los huesos, de los ligamentos y finalmente la parte que se refiere a control neuromuscular. De la primera parte, de lo que son los conceptos anatómicos, pues empezamos a ver precisamente lo que es el sistema esquelético, las características que tiene, un poco definiciones de mecánica, sí que se van a aplicar precisamente al estudio de este tipo de sistemas. Sí, hablábamos de lo que son las cadenas, lo que se considera un eslabón, la definición de eslabón, cómo los eslabones pueden formar cadenas cinemáticas, las cuales están clasificadas o están divididas en dos tipos, cadenas cinemáticas cerradas y cadenas cinemáticas abiertas. Y entonces aquí veíamos cómo precisamente estos conceptos se pueden aplicar a la hora de que estudiamos el cuerpo humano. Y también veíamos el concepto de cadena cinemática viva, también hablábamos sobre las restricciones de tipo cinemático, a qué se referían esas restricciones y cuándo existían. Y luego pasábamos a lo que era la parte posición anatómica, que básicamente se puede decir que es la posición inicial a partir de la cual se empiezan a analizar ciertos movimientos, ¿no? Entonces partimos de esa posición anatómica ya establecida. Y luego ya veíamos los segmentos, cómo estaban, bueno, más bien lo que significaba el esqueleto apendicular y cómo estaba conformado. Veíamos definiciones de grado de libertad, lo que significaban los números o el número de grados de libertad que pudieran existir. Y a partir de ahí también estos grados de libertad estaban aunados o directamente relacionados con el tipo de articulaciones. Y entonces aquí empezábamos a ver los tres tipos de articulaciones que podemos encontrar, que son las uniaxiales y las características que tienen, las biaxiales, que en este caso ya son 2 grados de libertad y había unos ejemplos de dónde las podemos encontrar, y las multiaxiales, que ya son articulaciones que tienen 3 grados de libertad. Y entonces dábamos un ejemplo de lo que eran, por ejemplo, de un pianista, ¿no? Todos los grados de libertad que tiene, que debe de tener, o que entran en juego, ¿no? Para este tipo de personas o de actividades, más bien. Entonces, a partir de ahí también entraba como concepto lo que era el tipo y la amplitud de movimiento y de qué dependían esos tipos y esas amplitudes del movimiento. Y entonces había otra definición que hacíamos que eran los planos corporales y que también después, cómo estos planos corporales dividían, por así decirlo, lo que es al cuerpo, dónde estaban ubicados, ¿sí? Cada uno de estos y cómo era esa división del cuerpo, ¿no? Entonces ahí veíamos el plano sagital, el plano transversal y el plano coronal. O frontal también se le llama. Y entonces también entraba otro concepto que son los ejes. Entonces ahí podíamos ver en los ejes corporales, pues el eje anteroposterior, el eje vertical y el eje transversal. Entonces, con base en eso, entonces nosotros podíamos, o bueno, no nosotros, con base en eso se pueden clasificar o se pueden definir y entender los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí sigue hablando de los ejes y los tipos de movimientos que pueden existir. Y entonces empezábamos con la descripción del movimiento. Teníamos los movimientos de flexión y extensión. En un general, la flexión o hay varios movimientos del cuerpo humano que se pueden definir, la flexión se puede definir o cae en la definición de que flexión reduce el ángulo entre la parte que se mueve y la parte adyacente. La extensión aumenta este ángulo. O también hay quienes lo definen como la aproximación de las superficies ventrales y la extensión pues es el alejamiento de estas superficies ventrales.
Entonces, dentro de este tipo de movimientos de flexión y extensión, pues encontramos lo que es la flexión de la cadera, extensión de la cadera, la flexión del hombro, extensión del hombro, del codo, hablamos de movimientos del codo, muñeca, dedos de mano, los dedos de los pies, la columna vertebral, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos se adaptaban a esa definición. En el caso, por ejemplo, particular del pie, pues ahí había una analogía. En esta imagen que tenemos aquí, si se fijan, esta parte de lo que es el brazo, su analogía es esta otra parte en el caso de la extremidad inferior. Este cico o esta articulación, esta sería el punto en analogía entre extremidades superiores e inferiores. De ahí porque, por ejemplo, si tenemos este movimiento, se le conoce como extensión. Y si tenemos este movimiento de acá, se le conoce como flexión, porque básicamente la analogía para hacer esa reflexión es esta. Recuerden que en el caso de la flexión, dice que es reducir el ángulo entre las superficies ventrales. Entonces, en el caso del brazo, pues aquí se reduce un ángulo. En el caso de la extremidad superior, inferior, perdón, cuando se hace este movimiento, se reduce el ángulo, entonces por eso se considera como una flexión. Nada más que ahí ya digamos, se llaman extensión o flexión dorsal, flexión o flexión plantar. Ahí tienen esa particularidad. Y luego también hablábamos de lo que eran los movimientos de aducción y aducción. Entonces, en el caso general decía que la abducción es el alejamiento del dedo medio, si vemos ahí, por ejemplo, la imagen que tenemos, y la aducción es el acercamiento. Y dentro de esto podemos encontrar movimientos como el del hombro, la cadera, la pierna, ¿sí? Entonces aquí veíamos este tipo de movimientos cuando se generan y cómo se generan. Y luego también veíamos los de rotación. Entonces, aquí vemos un movimiento o lo que es la rotación interna o media, que es hacia adentro, y la rotación externa o lateral, que es hacia afuera. Y esta se produce en articulaciones de tipo multiaxial. ¿Okay? Y entonces, en este tipo de movimientos, pues aquí podemos ver el brazo, una vista superior, ¿sí? Entonces, tenemos una rotación interna hacia adentro. Y en este caso, para este lado tenemos una rotación externa hacia afuera. Y ahí también tenemos esta otra vista, también es rotación y aducción. Y esta también es considerada como una rotación interna en sentido posterior. Entonces, cada una de ellas ya tienen un movimiento definido en cuestión de grados. Es una medida muy estándar, esos grados que puede abrir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, aquí tenemos en esta imagen otra vez una rotación interna y una rotación externa. En el caso de la figura A, no sé si alcancen a ver aquí, en la descripción dice es una rotación interna de la extremidad superior abducida unos 90 grados en el hombro y flexionada 90 grados en el codo. Y aquí entonces se tiene la rotación interna, ¿sí? En la misma posición. Aquí también tenemos una rotación interna y externa. En el caso de la figura A, nos dice es una rotación interna hacia adentro y la figura B es una rotación externa, hacia afuera. Y también hablábamos de lo que se refiere al movimiento de circunducción. También platicamos un poco de la paradoja de Cotman, cómo se involucran o todo lo que involucra este tipo de movimiento, desde dónde inicia, cómo se genera y ya de ahí cómo abre y hasta que vuelve a llegar a la posición inicial. También tenemos en el caso de la columna vertebral lo que es la flexión ventral, que sería la figura A. La figura B es una flexión combinada con hiperflexión de cadera. Aquí ya hablamos de una hiperflexión, y la C es una extensión o flexión dorsal. Aquí también como parte del movimiento del esqueleto axial o columna vertebral, podemos ver, por ejemplo, en la D es una hiperextensión
En la figura E tenemos una flexión lateral, perdón, con aducción hacia la derecha y aquí tenemos una rotación hacia la izquierda en la figura F. También en el caso de la cabeza, que son los movimientos producidos en las vértebras cervicales, pues también tenemos aquí estos movimientos, perdón. Aquí tenemos una flexión-extensión. Prácticamente esta es la posición neutra o 0 grados y va desde menos 45 a 45 grados, ¿no? Y aquí vemos ese movimiento en la chica. Entonces sería una flexión, extensión. También tenemos lo que es la inclinación lateral, ¿sí? Aquí lo podemos ver y el de rotación, que vendría siendo la figura D. En la inclinación lateral también aproximadamente son más o menos 45 grados y en el giro son hasta aquí, este giro primero es de más o menos 60 grados. Otro movimiento que se tiene en lo que es la parte de las articulaciones del antebrazo, pues podemos encontrar lo referente a la pronación y supinación. Entonces, dice que se producen las articulaciones que sirven de pivote en el antebrazo, no en la muñeca ni en el codo. Entonces, el eje va del centro de la cabeza, del radio, al centro del cúbito. Entonces, aquí tenemos el movimiento de pronación y supinación. Y aquí está representado también por esta imagen. También está el movimiento de desviación radial ulnar y ulnar, perdón, de la mano en la muñeca. Entonces, aquí tenemos, aquí lo podemos ver, cuál es el movimiento, este tipo de movimientos. En las articulaciones del pie, pues tenemos la inversión e inversión. Y dice aquí que este tipo de movimientos son el resultado de movimientos pequeños de deslizamiento, perdón, en las articulaciones intertarsianas y tersometatarsianas. Entonces, aquí está la posición en 0 y aquí tenemos la supinación o inversión activa y este otro movimiento sería la eversión activa. Y ahí da los grados en general a los que se puede, que una persona de forma estándar puede lograr o puede hacer. En el caso también de este movimiento de inversión y eversión, dice que Hicks en 1953 localizó hasta 12 ejes diferentes en el pie en torno a los cuales se puede producir estos movimientos. En el caso del eje A y O, que son estos que se alcanzan a ver aquí o que se dibujan aquí, son los ejes intermedios para estos movimientos. Esto quiere decir que esta articulación es una articulación bastante compleja en los movimientos. Lo que a veces uno piensa que su movimiento, sus grados de libertad son muy sencillos o son muy, pues sencillos, yo creo que es la palabra, en realidad es una articulación compleja, ¿sí? No es tan sencillo su movimiento. También están los movimientos de la cintura escapular, ¿sí? Unos de ellos ya se habían visto en los movimientos anteriores. Y en este caso está la elevación y depresión. Dice, se produce en torno a un eje transversal levemente oblicuo al plano sagital. Entonces dice, la exclusión angular total de la clavícula de la depresión máxima a la elevación máxima se ha estimado aproximadamente de 60 grados, ¿sí? Entonces aquí está el movimiento, esta es la primera posición, que es la posición neutra. Después viene la elevación y finalmente la depresión, que es la figura B y la figura C. También está el movimiento de la anteversión y retroversión o flexión y extensión. Entonces, en este caso aquí vemos en la figura A es la anteversión o flexión y en la figura B está la retroversión o extensión. También existe la rotación, ¿sí? Y esto se produce en torno al eje L, ¿sí? Aquí está. Y entonces, en el caso de la circunducción, pues es cuando se circunda la extremidad superior, la amplitud del movimiento aumenta por la circunducción de la clavícula. Entonces, aquí vemos este tipo de movimientos de circunducción. Bien, otro concepto importante
es el que se define como osteocinemática. Entonces, este dice que es el estudio de los movimientos de los huesos. Dice, sugiere que cualquier movimiento óseo se puede describir ya sea como giro, que este sea un giro o una oscilación. En el caso del giro, es cuando la rotación en torno al eje prolongado, es una rotación en torno al eje prolongado, o sea, es un giro natural o muy bien definido, ¿sí? Sobre un eje. En el caso de la oscilación, son aquellos donde el movimiento no es un giro puro y lo pueden dividir en dos o se clasifica en dos. Pura u oscilación cardinal que se produce sin giro y la impura o movimiento arqueado que combina una oscilación en un giro. Por ejemplo, la primera, que es pura oscilación que se produce sin giro, es cuando hay un deslizamiento. No necesariamente es un giro, sino lo que hace es deslizarse la articulación. ¿Ok? La impura es cuando hay una combinación de esa oscilación o ese deslizamiento más un giro. ¿Sí? Por su parte, la artrocinemática, dice, se centra en la descripción de los movimientos de las articulaciones. Estos movimientos, pues, valga la redundancia, tienen lugar en las articulaciones que se están desplazando libremente, que son las articulaciones sinoviales. Entonces está uno que es el ovoide no modificada, son 3 grados de libertad, particularmente hombros y cadera. La ovoide modificada son 2 grados de libertad y particularmente están las articulaciones en las metacarpofalángicas y la radioscafoidea. Entonces, esas serían los que tienen ese tipo de movimientos. La silla de montar no modificada son articulaciones de 2 grados de libertad y se puede encontrar en la metacarpiana. Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver ese tipo de articulación que es como una silla de montar. Sí, y la silla de montar modificada solo tiene 1 grado de libertad y es la articulación de la rodilla y también la interfalángica de los dedos. Bien, ahora, ¿para qué es importante todo esto? ¿O por qué lo estamos viendo? ¿O por qué es de interés estar analizando una? Desde los conceptos de eslabones, los conceptos de articulaciones, los grados de libertad, y luego nos pasamos a los planos, los tipos de movimientos, y ya y a partir de ahí también estamos viendo lo referente a las articulaciones, a los tipos de articulaciones o movimientos de los huesos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de donde hablábamos un poquito aquí, de los movimientos de las articulaciones del pie. Si ustedes están colaborando a lo mejor con un fisioterapeuta o algún médico especialista en la marcha o en problemas de marcha, que pueden ser problemas que se adquirieron a partir de un accidente, degenerativos, de nacimiento, etcétera, usualmente ellos lo que hacen es precisamente empezar a analizar o a ver qué tantos grados de libertad o qué tanto movimiento tienen. A lo mejor usted, el médico dice, es que usualmente tú deberías de alcanzar 35 grados en este movimiento y en este otro 15 grados, pero resulta de que tú no alcanzas esos 35 grados. Entonces es muy posible que esa falta de esos grados de libertad o esa característica que tienen esté afectando en tu proceso de la marcha. Y eso a la larga puede afectar tus demás articulaciones. Por ejemplo, también pueden ser deformidades con la edad, articulaciones que se deforman o se desgastan. Puede ser una rodilla, pero que al final el no caminar bien, porque hay dolor, porque hay alguna molestia, pues va a provocar quizá una mala postura en el caminado que genere un problema ya no nada más de rodilla, sino el problema ya también sea de tobillo, ¿sí? Porque como no estamos presionando, no estamos haciendo el movimiento natural,
pues quizá en ese afán de evitar el dolor o que de plano está restringido, pues estamos dañando otra articulación. Entonces, una es por eso importante entender cómo son estos movimientos, cuáles sus grados de libertad que tienen, cuáles son esos ángulos a los que en un general debe de moverse. Y entonces, si por ejemplo ustedes van a apoyar en hacer dispositivos para corregir o para apoyar rehabilitación de este tipo de sistemas, entonces tienen que entender cómo funciona la articulación sobre la cual ustedes van a estar trabajando, para entonces definir cómo tiene que ser el mecanismo, si fuera, por ejemplo, una órtesis, sí, o un exoesqueleto, pero de extremidades inferiores, que ustedes lo van a sujetar al paciente o al usuario, y entonces este sistema debe de restringir el movimiento, o qué es lo que debe de hacer, cuántos son los grados de libertad que debe tener, en dónde deben de estar. Si aquí a mí me dicen, pues resulta que hay hasta 12 ejes diferentes, entonces tengo que considerarlos todos o no, cómo funciona, qué es lo que yo debo de considerar para hacer estos mecanismos, porque están de acuerdo que ahí ya se complicaría demasiado hacerlo. Igual si nos vamos a extremidades superiores, en extremidades es la misma característica. Yo voy a hacer algún aparato para rehabilitación. Hay niños que nacen con problemas en cuestión de motricidad, ¿sí? Hay ciertos movimientos que no pueden hacer. Y entonces, ¿cómo diseño ese aparato? ¿Cómo diseño esa órtesis para apoyarlos? Ya sea que sea actuada o no, ya sea que sea parte de un juego o algún otro elemento, pero ¿cómo la tengo que diseñar para no provocar un daño? Sino en realidad que esa órtesis que yo esté diseñando tenga el movimiento que debe de tener, lo restrinja en la dirección que lo debe de restringir y lo permita en las direcciones que lo deba permitir. Y esto en realidad no vayamos a cansar al paciente o lo vayamos a lastimar más de lo que quizá ya está. Entonces, esa es la idea o esa es la justificación de por qué en esta parte o en esta materia se inicia con esto de conceptos anatómicos. Es a veces un poco tedioso estarlos viendo. Intento hacer la presentación de ellos lo más concreta posible sin entrar a tanto detalle. Obviamente ya si en algún punto ustedes van a trabajar con alguna extremidad o con alguna parte del cuerpo, pues a lo mejor sí ahí conviene investigar más y analizar bien todo. Pero en este caso yo se los presento porque es algo que vamos nosotros a analizar y tenemos que tener presentes también al momento de hacer el estudio biomecánico, ¿ok? Porque lo que vamos a analizar es precisamente ese movimiento. Entonces, aquí yo tengo una persona con brazos, piernas, cuello, pero yo lo puedo modelar y lo puedo modelar con puras barras. Algo, me voy a regresar un poquito. Sí, déjenme regreso hasta la diapositiva. A ver, creo que si me salgo, regreso más rápido. Yo lo puedo modelar de esta forma, ¿sí? Con puros quizás segmentos, ¿ok? Y entonces, dependiendo de lo que yo voy a estudiar, que hay otra imagen también acá antes, dependiendo de lo que yo voy a estudiar, ¿sí? Aquí lo veo, si se fijan, aquí esa persona se convirtió en barras, articulaciones. Entonces, yo voy a definir cuántos grados de libertad tiene cada articulación. Yo necesito saber qué tipo de articulación es, porque a mí ya me interesan los grados de libertad que tiene. ¿Ok? Y entonces yo también a lo mejor tengo que saber cuáles son los ángulos máximos a los que va a llegar. Yo tengo que, ¿por qué? Porque a lo mejor aquí, si se fijan, este circulito de aquí se les conoce como centros de masa, ¿ok? Es el centro de masa de esa extremidad. Entonces yo voy a analizar, ¿sí? El movimiento que hace una gimnasta. Entonces, yo voy a hacer el estudio biomecánico y yo tengo que estar grabando y obteniendo las trayectorias de sus brazos, ¿ok? Mientras, imagínense, hace, no sé, el primer movimiento para elevarse,
¿ok? Para todas estas como piruetas que hacen. Entonces yo voy a sacar todo, a lo mejor le voy a tomar un video en un plano y voy a ir analizando, tomando imágenes de ciertos puntos de interés y después genero las trayectorias. Entonces yo me doy cuenta cuántos, los ángulos que se generaron entre este eslabón y este. Ah, pues es que resulta que el ángulo máximo fue de tanto. No, pues entonces ahí te falta estirar más, te falta abrir más, porque si tú abres quizá más ese ángulo, entonces vas a agarrar mucho más fuerza y vas a lograr brincar más alto, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Por eso es importante saber bien de las articulaciones, tipo de articulaciones, en su momento esos grados a los que se pueden llegar a abrir esas articulaciones para poder analizar si sí se están haciendo los movimientos. Si yo voy a analizar la marcha de una persona para definir si es una marcha correcta o no, también tengo que empezar a analizar los segmentos y quizá ya no voy a ver esto tal cual, sino voy a ver un eslabón aquí, una articulación, otro eslabón aquí, otra articulación, y entonces yo sé cómo están participando cada una de ellas. Yo genero mis trayectorias y digo, es que fíjate que tú no estás haciendo el movimiento, tu tobillo no lo está haciendo y eso te está provocando esa mala marcha, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta primera parte que se ve en esta materia para poder entonces pasar después de tener una persona o la imagen de una persona, entonces a traducirla a puras articulaciones y eslabones y que ese sea nuestro objeto de interés. Ahora, dependiendo lo que estemos haciendo, son los grados de libertad que nosotros vamos a incluir. A lo mejor para el estudio que estamos haciendo decidimos que solo tiene 2 grados de libertad y hacemos todo el análisis, pero de pronto decimos no, es que en realidad el mejor análisis sería considerando los 3 grados de libertad que tiene la articulación porque me interesa este otro movimiento. Bueno, entonces incluyo. Incluir esos grados de libertad, ¿qué me van a significar? Pues me van a significar un mejor modelado, pero también una mayor complejidad al momento de la matemática o de implementación o del mismo análisis, ¿ok? Pero entonces ahí hay que evaluar en qué momento sí es necesario y sí se requiere incluir todos los grados de libertad o la mayor parte de grados de libertad y en qué momento el estudio que hagamos es suficiente si solo lo vemos en un plano y con mucho menores grados de libertad, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar un poquito esta parte y que ustedes, que se les quede, la recuerden porque hasta donde sé ustedes ya mucho de esto lo habían visto en una materia, la recuerden y se familiaricen con ellos, la actividad de qué se trata. La fecha de entrega es hasta el viernes 27 de septiembre, creo que no es viernes, creo que ahí me equivoqué. Es lunes 27 de septiembre. Yo estoy diciendo que viernes, pero es lunes 27 de septiembre. Esa es la fecha de entrega. ¿Qué es lo que van a entregar? Aquí los equipos Biotech, los 5 y los más unidos, esos 3 equipos van a trabajar con estas 3 imágenes, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a determinar los movimientos de cada una de estas imágenes. Van a partir de una posición y final que ustedes decidan. Bueno, la posición final es esta, ¿ok? La posición inicial, tú dices, es que yo voy a partir, está haciendo un abdominal, entonces yo voy a partir de que está acostado. Ok, está acostado y ¿qué hizo primero? ¿Cuáles fueron? Lo que van a hacer es describir cuáles fueron los movimientos que hizo en sus extremidades para llegar a este punto. Pues hizo una flexión de esto, una extensión, una rotación, etcétera, hasta llegar a esta posición final, ¿ok? Obviamente, si hay posiciones intermedias, hay que definirlo. ¿Qué me refiero como posiciones intermedias? Bueno, es que de una posición inicial a final a lo mejor no pudo llegar a esto. Primero lo que hizo fue esto y ahí van describiendo sus movimientos. Van a dibujar lo van a dibujar como segmentos corporales y el tipo de articulaciones. O sea, van a ir como si fuera
una animación, entonces parten de su muñequito quizá acostado, completamente acostado, entonces la siguiente imagen es ya el primer movimiento que ustedes consideraron que hizo para llegar a esta posición. Aquí lo ideal es que ustedes hagan el movimiento para que entonces vean decir, no, es que yo creí que de aquí se iba aquí y la verdad no lo puedo hacer. Bueno, entonces me acuesto en el suelo y empiezo a hacer el movimiento para ver qué son las articulaciones y cuáles son las articulaciones que yo estoy moviendo y qué movimientos estoy haciendo. Es en equipos, pueden interactuar entre todos y definir los movimientos, ¿sí? Y es importante señalar con flechas la dirección del movimiento. O sea, si yo digo, es que este se movió en este sentido, ok, le pongo una flecha y ese es mi movimiento. Estas son las 3 imágenes para lo que son estos 3 equipos. Para los otros equipos que son los biomecarnales, los 5, y aquí creo que me faltó, ahorita voy a ver el equipo que falta, creo que es equipo 4 y maravilla, ahorita reviso. Son estas imágenes, ¿ok? Entonces, ¿qué movimientos o igual partimos de la posición inicial que ustedes consideren que de ahí se partió y qué articulaciones movió? Claro que aquí está un poco difícil para que ustedes logren esta posición, pero en un inicio se pueden parar, pueden ver videos de las clavadistas y entonces decir, lo primero que hacen, parten quizá de la posición anatómica y entonces levantan las manos y luego usualmente lo que hacen es levantan separan de puntitas, o sea, observen cuáles son los movimientos que hacen. Igual esta chica, ¿ok? Y tienen que hacer la misma dinámica. Entonces, estas serían las imágenes para este grupo de equipos, para estos equipos. Finalmente, para todos, ¿sí? Es esta de aquí, esta primera actividad, la pueden hacer en papel, ¿ok? Haciendo sus dibujitos con barritas o como ustedes quieran, como ustedes se les haga mucho más fácil. Pueden ser puros muñequitos con barras y articulaciones, está bien, o como ustedes los dibujen. De pronto han entregado unos dibujos como una especie de caricaturas muy interesantes que hacen, pero ya esa es la habilidad de cada uno de ustedes. En esta segunda actividad, que es para todos los equipos, van a realizar un video mediante el cual van a explicar los movimientos que les puse aquí en las diapositivas, que será parte de lo que les había comentado que ustedes fueran viendo o ideando cómo hacerlo, ¿sí? Que todavía no se iba a entregar, pero que ya lo fueran viendo. Aquí lo que tienen que hacer es, todos van a partir de la posición anatómica. Tienen que participar todos los integrantes y explicar cada movimiento. Es decir, por ejemplo, si van a explicar, déjenme, me regreso, este movimiento. Entonces, uno de ustedes se para en la posición anatómica, nos dice cuál es el movimiento que hace y lo realiza. Y a estas diapositivas yo las voy a colocar ahí en Teams. Y entonces ustedes se dividen entre los integrantes de cada equipo qué movimientos hace cada quien y en el video lo van explicando. Tienen la libertad de cómo ustedes hagan el video, ya sea que sea una sesión, todos se pongan frente a la cámara, ya se hayan dividido los movimientos y estén compartiendo pantalla y en el momento que alguien entra, o ya sea que hagan un video, alguien lo edite y lo junte. Eso es la libertad de cómo ustedes lo quieran, para ustedes sea más sencillo o la creatividad que ustedes tengan. ¿Dudas de lo que tienen que realizar en estas 2 actividades? Maestra, yo tengo una pregunta Dime, sobre dime. sobre la segunda parte de del trabajo. Sí. Tenemos que especificar también, por ejemplo, qué músculo o qué ligamento está No, realizando el movimiento, ¿no? no, nada Solo el más. El movimiento, una flexión de brazo, entonces tú haces la flexión. Sería todo. ok, gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguien más, alguna otra pregunta?
¿Ninguna? Del equipo que estaba ahí, ahorita les digo cuál es el equipo que le puse nada más equipo. Denme un minuto. Es equipo 4. ¿Sí saben quiénes son equipo 4, no? Sí. Ok, bien. Entonces, todos ahorita aquí le voy a agregar para subir esta parte y cada quien sepa qué es lo que tienen que hacer. En las dos actividades sí les voy a pedir que, bueno, la idea es que todos participen, la idea es que quede claro sus movimientos, porque en el examen correspondiente a esta unidad siempre viene un ejercicio donde ustedes tienen que describir esos movimientos y ahí luego se nota quién los hizo y quién no los hizo, porque los que hicieron rápido empiezan, no, flexión de esto, extensión de esto, y los otros dudan mucho. Entonces, por eso sí es importante, la actividad es un poquito lúdica, el chiste es que se diviertan, pero también les quede así como claro cuáles son los movimientos y cómo se generan, etcétera. Ese es el objetivo de esta actividad. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Maestra, aprovechando también, Dime. bueno, le habíamos preguntado si sería posible también de la entrega de la práctica del viernes, si pudiera aplazarlo un poco más debido a los exámenes que tenemos esta semana. A ver. ¿Me mandaste un mensaje? Sí. A ver, eres Alfredo Alfredo, Rojo, ¿verdad? sí. A ver, Alfredo. Ah, sí. Es que sabes que a veces le presto el celular a mi hija y llega algún mensaje y ella le da clic y los ve, pero no los lee, ¿verdad? Ni tampoco me dice. Ah, ok. Es la clase, dices que sería que lo entregaran hasta el martes 28. Ajá, bueno, pues era algo que le propusimos, ¿verdad? Ya de ahí, pues lo que se pudiera aplazar, pues sí nos ayudaría. ¿Qué exámenes técnicamente tienen? Bueno, de los que me acuerdo, tenemos imagenología, tenemos, bueno, ¿Cuándo tienen el de imagenología? lo tenemos hoy. Hoy, ajá, ¿qué otro? Y el jueves tenemos proyectos de inversión. Y el viernes tenemos una entrega en automatización de procesos. ¿Qué van a hacer en auto? También es una práctica. Ah, ¿es una práctica? Ajá. Y el examen de usted el jueves. Ah, el jueves Y tienen con algunos nosotros. tienen examen el miércoles. Ajá. Ok, lo más que se las puedo poner es para el día lunes 27. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, entonces se quedaría para recorrer la fecha, déjenme. Ok, al lunes 27. Bien, no importa que se les junte con esta. No, maestra. Creo que no, porque Sí, no, todos de mi parte no. nos podemos repartir el trabajo entre equipos. Sí, lo Ok. complicado eran los exámenes aquí en la semana. Ok, vamos. Esta la vamos a recorrer al miércoles 29. ¿Está bien? Sí, maestra, muchas gracias. Ok. Sí, maestra, muchísimas gracias. Miércoles 29. Ok, entonces para dejar los espacios y poderlos subir y entonces ya ustedes puedan ver ahí bien en, ¿cómo se llama? En Didactic las fechas y recorrerlas ahorita. Ahorita entonces, hasta aquí voy a dejar la sesión porque no me quiero adelantar. Lo que sigue después de que ya terminamos toda esta parte, vamos con la biomecánica muscular. Entonces vamos a entrar un poquito seguimos por lo mismo, pero
y vamos a ver otro tipo de conceptos que nos van a servir precisamente para el modelado. Entonces, no me quiero adelantar demasiado. Si quieren, pueden ponerse de acuerdo para esto del video. Si lo van a hacer por separado, se pueden poner de acuerdo quién hace qué. Ahorita subo el material y usted lo va trabajando para que no se les junte. O si quieren igual adelantar parte o si tienen examen enseguida y quieren estudiar, bueno, eso ya es a consideración de ustedes. Pero entonces queda la práctica del manual para el lunes 27 y esta actividad para el miércoles 29. ¿Sí? Sí, muchas Sí, gracias. maestra, muchas gracias. Y creo que alguien me había hecho una pregunta y ahorita le voy a responder. Aquí ahorita en el Teams. Creo que ayer me hizo una pregunta a alguien sobre su programa y ahorita le respondo aquí en el Teams. ¿Ok? Maestra, Dime, Diana. sí, y para el examen, ¿van a ser problemas o va a ser también teoría o qué estudiamos más? Sí, viene teoría, sí viene teoría, preguntas de opción múltiple, entonces ahí ustedes van seleccionando y vienen unos problemas y ya ahí también ustedes tienen ahí que subir su archivo con ¿cómo te diré? El desarrollo. En ese estoy, todavía no le he acomodado para poner los resultados porque luego ahí me da un poco de problemas para que ustedes seleccionen cuál es el resultado y entonces ahí se los califique, porque depende mucho ahí cómo ustedes coloquen el resultado, luego las centésimas y bueno, eso yo lo estoy resolviendo. Pero pudiera ser que sea de opción múltiple también, ahí les dé opciones de resultado y ustedes eligen, pero el desarrollo debe de estar, o ese resultado lo debe sustentar el desarrollo. Si en el desarrollo no está el mismo resultado o no hay forma de llegar al resultado que ustedes seleccionaron que era el correcto, pues el problema está mal. ¿Ok? Entonces ahí es esa, ahorita es lo que voy a mover. Si pongo ahí los 4 resultados de opción múltiple y ustedes seleccionan cuál y ya la plataforma te califica, pero la calificación todavía está sujeta a que yo revise el procedimiento y que en realidad el procedimiento respalde lo que ustedes pusieron en plataforma. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Bien, pues no sé si tengan alguna otra duda.